El Colegio de la Frontera Norte presenta Sonorizando la Frontera. Bienvenidos a Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hoy me acompaña Ana Elsa Pérez Cruz, estudiante de la maestría en Desarrollo Regional, con quien vamos a platicar sobre su tema de investigación, un poco de lo que ha hecho y su experiencia durante el posgrado aquí en el COLEF. Pero pues antes de entrar en estos temas, Ana, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Ustedes. También muy bien, Ana. Bueno, y pues un gusto, ¿no? Que hayamos podido, coincidir, digo, ya, con tus tiempos, ahorita ya con esta fase en la que estás del posgrado, ¿no? Como lo que estás avanzando, que no acabas de estar muy ocupada y por eso, pues, muchas gracias por el tiempo. Y, pues, Ana, ¿no? Para ir como, entrando en materia, ¿no? Pero también para conocerte un poco más, digo, pues ya sabemos que eres estudiante aquí en la MDR. Pero, pues si nos podrías compartir un poco más de ti, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que estudiaste en la universidad? ¿Cómo fue que decidiste hacer un posgrado? Luego, ¿cómo fue que te decidiste por la maestría en desarrollo regional? ¿En qué has trabajado? Digo, ahora sí que lo que nos quieras compartir de ti, Ana. De acuerdo. Bueno, pues yo soy licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Soy originaria de San Luis Potosí, de la cabecera municipal de la entidad. Y previamente, pues mientras estudiaba la licenciatura, tuve la oportunidad de trabajar en BBVA como asesor digital. Esta es la persona que está como en la recepción de la sucursal y que lleva a cabo algunos trámites como el direccionamiento de los clientes, apertura de cuentas digitales, de pronto también la gestión de los tipos de trámites que se realizan, impresión de estados de cuenta, solución de algunas situaciones como quejas, aclaraciones y demás. Y pues cuando estaba atravesando esa etapa laboral, me di cuenta que existía una brecha pues muy marcada entre la población ahí en San Luis Potosí, eh, que generaba como un distanciamiento entre el conocimiento que tenían de cómo operaban las entidades financieras y el cómo aplicar finanzas saludables personales. Eh, Ahí yo me doy cuenta que está esta brecha, empiezo como a analizarlo y doy con el concepto de inclusión financiera, del que pues yo creo que más tarde vamos a hablar, ¿no? Porque es parte de mi tema de tesis. Ya una vez que termina mi paso por BBVA, un profesor de la facultad me invita a formar parte de un grupo de asistentes de investigación en el Consejo Estatal de Población, que es como si fuera un CONAPO chiquito, y ahí hacemos minería de datos, elaboración de tablas gráficas, etcétera, para consumo privado de gobierno del Estado. Estando ahí, pues aprendí un poquito cómo trabajar algunos softwares y sobre todo pues los datos estadísticos de INEGI, que más adelante me permitieron trabajar también durante el Censo de Población y Vivienda, en la codificación de variables geográficas y de ocupación y empleo. Entonces, cuando yo empiezo a ver esta dinámica de estar codificando, porque al final de cuentas terminan siendo datos, ¿no? Pero que las respuestas que se habían dado, porque no era codificación automática sino asistida, pues a nosotros nos hacían llegar las respuestas que tenían esas personas, que de pronto, por ejemplo, en la encuesta de origen-destino, se les preguntaba dónde habían estado trabajando o viviendo 5 años antes del censo y dónde vivían ahora. Y pues mucha gente sí se limitaba a responder de que no, pues pasé de México a Tamaulipas o de X municipio a tal entidad. Pero había quienes soltaban como que toda su historia, ¿no? Y eso no te lo cuenta a veces la estadística, pero pues está dentro está representada en las bases de datos. Cuando yo veo que se da este fenómeno, o sea, a nivel regional, que a final de cuentas cada espacio tiene una historia y que pues esa gente también tiene que ser escuchada, empiezo como a buscar la forma de conectar los datos. Me encuentro también con la convocatoria de la MDR, porque el mismo profesor que me invitó a Coespo me dijo, oye, pues revisa eh, los planes de estudios, ¿no? Creo que va a estar abierta la convocatoria del COLEF.
este profesor, bueno, yo creo que lo voy a mencionar porque pues vale la pena darle el mérito, ¿no? El maestro Cuauhtémoc Modesto López influyó muchísimo en mi formación y pues como que él quería que me metiera en la MEA, pero mi corazoncito se enfocó más en la MDR precisamente por estos procesos territoriales. De ahí pues ya me animo a llevar a cabo el proceso de selección y pues sernos aquí, ¿no? 2 años después ya casi por terminar la maestría. Entonces pues esa es parte de mi experiencia previa y es lo que me trajo hasta aquí. No, pues muchas gracias por compartirnos esto, Ana. Y sí, de hecho, cuando me compartiste tu investigación, fue como de, ¿por qué no está en la MEA? Como que lo vi más por, por ese lado, pero bueno, ya, una duda menos. Pero, digo, precisamente como lo comentabas al inicio con tu experiencia de trabajar en BVA, que al menos, y, o sea, personalmente digo, y me imagino que otra gente también la de pasar algo similar, o sea, como que los temas financieros o económicos, o sea, como que al meternos en términos, en conceptos o algo, o sea, como, no sé si espantan o da rechazo, o es como de, ay, o sea, da un poco de cosa abordarlos, digo, y al leer el título de tu investigación de tesis, que es Inclusión Financiera y Convergencias, Políticas y Determinantes en México del 2011 al 2020, digo, me saltó esto mismo de, ay, inclusión financiera y convergencia económica, que dije, los habré escuchado por ahí, o sea, porque se leen a veces en noticias o lo dicen especialistas, lo dicen en noticieros, en post, pero pues digo, no, como que cuesta quizás aterrizarlo un poco. Y si nos podrías quizás para ir aclarando conceptos para ir abordando pues tu investigación, Ana, si podríamos empezar precisamente por ahí, o sea, de qué es esto de la inclusión financiera y convergencia económica, o sea, ¿cómo lo planteas dentro de tu investigación? Claro que sí. Bueno, pues para empezar, la inclusión financiera tiene un par de definiciones dadas por organismos tanto internacionales como nacionales. A nivel internacional se da por el Banco Mundial y a nivel nacional pues es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Las definiciones se enfocan mucho en 4 aspectos que son las áreas de estudio que maneja la inclusión financiera, que son el acceso, el uso, la protección y la educación. En ese sentido, el primer paso, por así decirlo, es que exista un acceso, ¿no? A las finanzas. Esto es que haya, por ejemplo, sucursales bancarias, terminales punto de venta para hacer transacciones con tarjeta de crédito o de débito, los cajeros automáticos y las practicajas donde uno puede llegar y hacer retiros de efectivo o depósitos, pagar servicios. Eh, Corresponsales también que son parte importante del entramado financiero porque, por ejemplo, el hecho de que los Oxxos, Walmart, tiendas de autoservicio, farmacias, te permitan también hacer transferencias o pagos electrónicos, que tengan también sus propias tarjetas donde uno puede hacer estos depósitos, pues ayudan también a que la población pueda encontrarse incluida. Una vez que se da esta infraestructura o este acceso, pues surge la parte del uso, que es que tanto realmente la población hace movimientos a través de estos servicios financieros. Es decir, el hecho de que una persona a lo mejor reciba una nómina en su trabajo, pero que con esta nómina también haga uso de créditos o que haga disposiciones en efectivo cada cierto tiempo, que también haga transferencias de dinero digital. Y ya que uno tiene el uso, pues un requisito indispensable es la protección. Creo que aquí es donde entra un poco más el entramado institucional y es donde entramos también como con este factor de las políticas y determinantes, que es el hecho de que una persona tenga a lo mejor su cuenta bancaria en X institución, pero que sepa que esta cuenta está protegida, que no le van a hacer fraudes, que no le van a vaciar o sea, sus bolsillos, porque a final de cuentas la gente deposita esa confianza en el sector financiero donde va y deposita. Eh, También el hecho de que el marco regulatorio pues sea adecuado y creo que ahí hay mucho trabajo todavía por hacer porque a final de cuentas las tasas de interés en México pues sí son bastante altas en comparación con otros países, e incluso en Latinoamérica. Y finalmente llega el área de educación financiera, que es también una de las más importantes, porque el hecho de que una persona tenga educación financiera no solo quiere decir que sepa, por ejemplo, llegar y hacer retiros y depósitos en un banco, sino que sepa hacer uso del dinero con el que cuenta, cómo lleva a cabo su ahorro,
si lleva a cabo inversiones y en qué invierte, si usa créditos y cómo los maneja, que no se sobreendeuden y pues eso, sobre todo que tenga finanzas saludables porque eso ayuda a que la población tenga un mejor control de sus recursos. El hecho de tener ahorro, o sea, yo sé que es complicado y de hecho es parte de lo que se ve también en la tesis, con el salario mínimo, pues las personas están muy poco dispuestas a ahorrar porque viven día a día, pero el hecho de tener un ahorro ayuda a hacer frente a situaciones imprevistas como accidentes, desastres naturales, etcétera. Ahora, cuando se vincula con el tema de convergencia económica, tengo entendido que algunos otros compañeros también han hablado de convergencia previamente en esta misma generación. Para no ser muy redundante, lo que trata la convergencia económica es ver de qué manera las regiones disminuyen sus brechas o sus disparidades. Puede haber convergencia en muchos sentidos, sobre todo se ve desde el tema del Producto Interno Bruto, que es pues la producción de cada entidad, y en este caso, que es para abordarlo mi tesis, también se habla de cómo la inclusión financiera, que es el hecho de que exista este entramado institucional dentro de los servicios financieros, ayuda a que las regiones converjan o no entre sus indicadores de producción con datos como lo son el empleo formal, el ingreso de las personas, los años de escolaridad, la especialización de la zona y la polarización que tienen en términos de desarrollo cada uno de ellos. A grosso modo, pues es eso lo que estoy haciendo y pues he hecho mano un poquito de las teorías de polos de desarrollo y pues sí, la capacidad instalada en las regiones. Y por ejemplo, Ana, digo, ahorita, pues comentabas precisamente esto, ¿no? Metías a colación las entidades y cómo podían como converger entre ella y la población. Y me surge una duda, digo, y que siempre es como un tema recurrente con mis cavilaciones diarias. O sea que al revisar, o estar revisando datos, o estar revisando números, pues a veces se ven los totales, ¿no? O sea, México, o sea, como país, y estos son esos números, estos datos, o sea, como que siempre se ve muy en lo global o en la nacional, pero que ya si te metes como al tema de las entidades o en estados o en municipios, pues empiezas a ver, ya ver las disparidades o los cambios o las varianzas. Digo, y aquí me gustaría pues preguntarte, Ana, digo, en lo que llevas pues investigado y con tu experiencia, pues lo que has trabajado desde BVA hasta en INEGI, o sea, esto, o sea, de la pues, inclusión financiera y el tema de la convergencia, pues varía entre entidades o si no lo hace, o sea, que si al estar todos en México, pues todo fluye más o menos de manera, por decir una palabra, balanceada, o cómo va por ahí la cosa, Ana. Bueno, en realidad precisamente me encuentro ahorita desarrollando las bases de datos para correr el modelo. No te podría asegurar que el modelo me diga que sí hay o no convergencia, pero lo que sí hay son disparidades muy marcadas entre entidades federativas. De hecho, cuando uno se baja todavía más, que es a nivel municipal, se da cuenta que incluso entre las entidades que parecen ser las más desarrolladas, vamos, casi siempre los datos más altos están en las tres zonas metropolitanas, ¿no? De que Valle de México, Guadalajara y Nuevo León. Sin embargo, incluso entre estas tres entidades hay diferencias muy notorias, tanto a nivel geográfico como en los datos. Yo estoy trabajando con las bases de datos de acceso de Comisión Nacional Bancaria y de Valores y con sus bases de uso, que son las cuentas digitales. Eh, Ahí yo hice un análisis de teoría de polos y se ve que pues sí, o sea, las zonas metropolitanas están desarrolladas a nivel general entre cada una de las entidades, pero varían mucho entre los porcentajes y los cuantiles que tienen respecto al bienestar de sus habitantes, que se traducen en las cuentas digitales. Las periferias suelen quedar pues desamparadas porque también al tratarse de un sistema privado como lo son las entidades financieras, pues buscan mercado, entonces tratan de localizarse donde están situadas pues la mayor parte de la población y eso pues deja a los pueblos o zonas rurales sin este acceso. Ahora bien, ya entre entidades, pues también se observa con las bases de datos de la INOE, que es parte de lo que también trabajo para las variables de control, que aunque hay
medias en términos pues sí, de promedios similares, la realidad es que se disparan de pronto algunos indicadores. Por ejemplo, el empleo formal para las mujeres, por ejemplo, está en 16% en las entidades como promedio nacional, pero hay entidades donde solo el 9% de las mujeres tienen acceso a un empleo formal y otras donde hasta el 24%. Entonces, estamos hablando de que casi triplica la cifra de una entidad a otra. Eh, en temas, por ejemplo, de años de escolaridad, la media es de 12 años, pero hay algunos que se van desde los 10 hasta los 14. Entonces, también varía mucho entre entidades cómo se da este fenómeno. Y de ingreso ni se diga. O sea, la media del ingreso por hora que tiene un habitante nacional que está inmerso en el empleo formal, pues es de 37 pesos, pero el mínimo en algunas entidades es de 25 y el máximo es de 56. Así que, pues sí existen disparidades muy, muy amplias y a ver qué resultados arroja el modelo ya al final. Posteriormente, pues también se hace un análisis sobre cómo se están llevando a cabo las políticas para tratar de disminuir estas brechas o atenuar los resultados y algunos determinantes que pudieran ayudar a potenciar precisamente este fenómeno que es la convergencia. Sí, no, digo, de hecho, ahorita que te escuchaba, Ana, digo, me surgió a mi memoria como en un viaje que llegué a hacer que mi memoria no me falla, que era Ciudad Sagún, en Hidalgo, me parece, y no recuerdo qué banco tenía en ese momento, pero que para encontrar un cajero, o sea, digo, algo como un cajero fue como muy complicados, digo, y siendo que ahorita aquí en Tijuana, cerca de mi casa, que es en la zona centro, pues hay varios, o sea, hay como un acceso mucho más fácil. Y digo, precisamente ahorita también lo que comentabas de la edad, ¿no? O sea, el uso, la facilidad con que uno se desenvuelve, inclusive al estar solamente sentado, ¿no? Dentro de una institución bancaria y pues ver cómo suceden las dinámicas entre personas de diferente edad. Y digo, ya ahorita nos comentabas como algunas brechas, ¿no? De lo que has trabajado, digo, y que la verdad, cuando me compartiste un poco del resumen de la investigación que realizas, y fue o sea, hay varios datos con los que trabajas, ¿no? O sea, me mencionabas que ya comentabas ahorita lo de género, el sector formal, pero también cuestiones como la edad, la escolaridad, y pues que estás trabajando en ello, ¿no? Y pues digo, y que son datos muy importantes de obtener, precisamente para lo que me comentabas, de generar, pues, mecanismos o formas de ayudar a la población para reducir estas brechas. Pero quisiera ver si podrías como platicarme o profundizar un poco más en ellas, ¿no? O sea, quizás en el tema de la edad, o sea, de la escolaridad, o sea, de cómo entran estos dos datos, estas dos variables dentro de la inclusión financiera, Ana. Claro que sí. De hecho, bueno, un paréntesis antes de mencionar las dos variables. Eh, Algo que sí impacta mucho, y bueno, también va relacionado con la edad, es cómo se dejan las periferias de fuera. Ahorita que mencionabas lo de esta ciudad en Hidalgo en contraste con Tijuana, una de las principales hipótesis que yo tenía era precisamente porque en BBVA me tocaron experiencias de gente que llegaba desde municipios, o sea, a 2 horas de la capital tratando de abrir una cuenta porque tenían que recibir ahí cierta cantidad de dinero que les iba a mandar X familiar o porque necesitaban hacer algún trámite de, no sé, pensiones de adultos mayores y tenían que llegar a abrirlo porque no había otro lugar a donde acudir. También hablando ahora, bueno, ya entrando al tema de la edad, justo todos los días primero de mes eran los días más complicados para nosotros asesores digitales porque todos los adultos mayores llegaban a cobrar sus pensiones, pero como no sabían utilizar los cajeros automáticos, tenían ya la costumbre de, uno llegaba a las 8:30, tenía una reunión, salíamos a las 9 para empezar a dar el servicio, pero ellos ya estaban formados desde las 7:30 para tratar de ganar un lugar y sacar rápido sus pensiones. El hecho de que estas personas no pudieran, o sea, hacer uso de un cajero automático de manera regular como cualquier persona de la ciudad o como la media que es aproximadamente de los 30 a los 44 años, pues también habla mucho de que existen estas brechas no solo de infraestructura, sino también culturales y educacionales. Imagínate que, bueno, o sea, nosotros pues les ayudábamos y todo, les sacábamos el dinero,
pero que llegue alguien que, porque también llegó a pasar, o sea, llegaba gente que les decía, le ayudo a sacar el dinero, y los terminaban estafando desde, o sea, quitándoles todo, cambiándoles las tarjetas para poder sacar después ellos, porque pues estas personas les confiaban hasta su NIP. Entonces, esta desconfianza que se tenía hacia las máquinas y que se depositaba ciegamente en terceros, pues también es un factor que incide en los resultados al final de cómo se operan estos servicios. Hay quienes también, o sea, de las mismas periferias llegaban y retiraban hasta 10 nóminas porque pues los señores adultos mayores de esos lugares se los encargaban. Entonces había como personas responsables que se hacían cargo de esto y donde esta persona dijera, no, pues me doy a la fuga con las tarjetas de todos, imagínate, ¿no? Em, También, o sea, dentro de las edades o lo que hemos visto mi directora y yo en el trabajo de la tesis, es que una edad óptima para los bancarizados se encuentra entre de los 15 a los 44 años y la media está aproximadamente en los 36 años. No es muy descabellado, uno pensaría que entre más joven mejor, pero la realidad es que, por ejemplo, entre los veintitantos años uno apenas está empezando a trabajar, a ver, o sea, como los memes, ¿no? ¿Qué hubo con el SAT? Y ya conforme va agarrando cierto expertise, va haciendo uso de créditos porque necesita, no sé, de qué sacar un auto, un crédito hipotecario, las tarjetas, empieza también como a tener un mayor bagaje de este sector financiero. Y a partir de los 44 años empieza como a decaer esta estadística precisamente por esas habilidades cognitivas que se tienen respecto a la digitalización, que es decir, no, mejor yo voy a sucursal que tramitar una cuenta digital o que estar haciendo todo por pagos electrónicos. Entonces también este factor es importante al momento de considerar a qué población se está atendiendo cuando se habla de instalar una nueva sucursal o de generar una nueva herramienta como CODI o como los pagos sin contacto, etcétera. Y pues finalmente la educación y la escolaridad también inciden, sobre todo inciden en el hecho de que una persona tenga la oportunidad de formar parte del empleo formal o no, pero también hablar de educación financiera desde el nivel básico, medio superior y superior implicaría un apoyo a la población, no solamente en términos formativos, sino en términos pues de herramientas para la vida cotidiana. Eh, de esto sí, pues creo que no hay mucho más en qué profundizar, salvo en la parte del sector del empleo, pero pues sí, usualmente son las personas con alrededor de entre 12 y 13 años de escolaridad los que también están más propensas de formar parte del sector financiero. Listo. Pues, Ana, digo, pues muchas gracias por esta conversación, digo, por el tiempo. Digo, la verdad es que justamente ahorita que dijiste lo del meme de que habla con el SAT, o sea, fue como dije, me identifiqué por eso, ¿no? O sea, de que fuera de la nómina quiero tener como a los bancos lejos, pero de que, pues sí, o sea, quizás de un año para acá, digo, ahorita con 28, sí es de que lo veo y digo, quizás ya debería ser tiempo de sacar la tarjeta, de ver créditos, de ver y vaya, o sea, bueno, no sé, fue como muy curioso escucharte plantearlo de esa forma porque es, pues sí, justo así lo pienso por este momento. Pero, pues nada, digo, espero que pronto poder leer tu tesis ya que esté digitalizada, porque la verdad creo que pues hay muchos datos muy importantes que deberían de consultarse por todo lo que acabas de mencionar, ¿no? Principalmente por el tema de, pues, de periferias, gente ya de edad avanzada, ¿no? De pues todo lo que sabemos que ocurre. Pero, pues no me gustaría que nos despidiéramos, Ana, sin hacerte esta pregunta de, pues ya con este camino que has recorrido dentro del posgrado de la MDR, pues ya casi 2 años a punto de presentar la tesis, pues si habría algún consejo o alguna recomendación que tú pudieras darle, pues uno, a personas que estén considerando iniciar un posgrado, y dos, para pues, aquellas personas que se estén por integrar en esta nueva generación de la MDR. O sea, algo que tú les pudieras decir de no dejen esto para el último o empiecen desde el inicio con esto o algo que tú les pudieras compartir, Ana. Creo que lo primero sería aprender a leer. Yo cuando entré me di cuenta que, al menos bueno, en mi formación como economista, rara vez leíamos, o sea, mucho era la práctica. Y llegando a la MDR nos empezaron a atiborrar con lecturas, no en mal sentido, sino que uno pues va desarrollando esta habilidad y
a final de cuentas tiene que estar construyendo argumentos al momento de estar interactuando en clases. Entonces, creo que eso, formarse el hábito de la lectura es lo primordial, porque una vez que uno va leyendo ya con lo que conoce y con el bagaje, pues va complementando también la experiencia propia. Pero si no leemos, pues nos vamos quedando estancados y nada más nos quedamos como con lo que dicen los demás compañeros. Creo que en general es eso. En realidad siento que el proceso no fue tan complicado como esperaba. Claro que sí es una lucha, ¿no? Porque es el hecho de estar sacando ensayos, los exámenes, las participaciones de cada semana, pero se disfruta mucho. Yo en lo personal disfruté incluso más esta experiencia que la universidad y pues sí, no la cambiaría por nada. Y pues a los que estén interesados, que no lo duden, que, que terminen el proceso y pues sobre todo que lo aprovechen muchísimo porque también es algo que no tan fácil se repite y que no a cualquiera se le da la oportunidad. Eh, También hay que validarlo, ¿no? O sea, nosotros estamos viviendo un privilegio realmente el hecho de que se nos pueda dar la educación de un posgrado con apoyo de CONACYT y creo que pues si le van a echar ganas, aventarse el compromiso y sobre todo tener como esa responsabilidad después con la sociedad de, a lo mejor o sea, la tesis no va a cambiar el mundo, pero, pero pues puede ayudar desde sus trincheras a aportar un poquito de mejoras para su mundo. Y bueno, creo que eso es como el único consejo que yo tendría. Pues muchísimas gracias, Ana, por estos consejos, comentarios. Digo, la verdad ha sido una plática muy amena, la he disfrutado bastante. Y pues nada, reitero de que espero leer tu tesis pronto. Y pues bueno, digo, ya antes de despedirnos, no sé si habrá algo más que te gustaría agregar, Ana. No, pues nada, agradecer la oportunidad y también yo también espero ya terminar pronto la tesis. A ver si ya pronto Ah, pues sale. esperemos. Y bueno, pues muchas gracias, Ana, y pues muchas gracias No, también gracias a ustedes. a quienes nos escucharon. Y pues así llegamos a un final más de este programa de Sonorizando la Frontera, que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hasta la próxima. Una producción del Colegio de la Frontera Norte.